Buenas tardes, estamos hoy reunidos nuevamente para celebrar nuestro tercer podcast de este podcast tan hermoso que se llama Hagamos Lío, un podcast de la Pastoral Juvenil Diocesana Radio. Estamos aquí nuevamente, Lau, y hoy recibimos a dos invitados muy especiales, los cuales son médicos. Recibimos al doctor Luis Raúl Martínez, con aproximadamente 30 años de experiencia en el sector médico, y a Jorge Hernández, que tiene aproximadamente 8 años de experiencia. Entonces aquí los jóvenes pues nos van a ayudar a hablar sobre un tema un poco controversial, que realmente no es un tema muy común del que hable la sociedad, ¿estamos de acuerdo? Es un tema que se tiene bajo las piedras, que se tiene como en una especie de tabú y que es muy difícil de tratar ya cuando lo estás viviendo una experiencia propia. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la eutanasia. ¿Por qué la eutanasia si hemos estado hablando sobre temas de vida? Pues yo creo que por lo mismo. La eutanasia es atentar contra una vida humana, ya sea por decisión propia o X o Y. Ustedes pues nos van a ayudar a hacer esa definición un poco más exacta, ¿de acuerdo? Por el momento pues vamos a checar nosotros lo que tenemos investigado de la eutanasia. La eutanasia se puede considerar como un suicidio asistido y voluntad anticipada, un debate necesario. Estamos citando en este momento un libro que así se llama, que es del doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno. Entonces citamos este libro que dice: el aumento de la esperanza de vida al nacer y el consecuentemente incremento de personas que alcanzan etapas muy avanzadas de edad con enfermedades degenerativas que se acompañan de intenso dolor y sufrimiento, hace necesaria la discusión y la búsqueda de alternativas posibles para disminuir o evitar su sufrimiento, dentro de los principios de autonomía y libertad de los usuarios de la atención médica. Ahora, ¿qué es la palabra eutanasia? Deriva de los vocablos griegos eu, que es bueno, y thanatos, que significa muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente significa buena muerte. La eutanasia es la buena muerte. Ahora, ustedes que conocen más o menos de la eutanasia, ustedes que son especialistas en la materia y que son médicos. Hablar de vida y hablar de muerte es algo que lógicamente compete a la medicina. Cuando hablamos de la muerte, vemos que es algo que tenemos todo el mundo seguro. Sabemos que vamos a morir. La Iglesia moralmente siempre nos ha dicho: estamos a favor desde la concepción hasta la muerte natural. Es el proceso natural que debe llevar cualquier ser humano: nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sí? La eutanasia empieza últimamente a tener, pues, yo creo que mucho auge, mucho vigor, porque, y más en esta sociedad cómoda que trata de quitar el dolor, de progresar rápidamente sin esfuerzo, de los jóvenes quieren ser gerentes sin haber recorrido el camino. Bueno, lo mismo pasa con la muerte, queremos morir sin dolor, y en base a eso pues se ha prestado esta discusión del bien morir. ¿Tiene derecho el ser humano a morir bien? ¿Qué es morir bien? ¿Sí? Vienen a realizarse muchas preguntas. En el Evangelio de la Vida viene una definición, que dice que es toda, de eutanasia por supuesto, es toda acción u omisión, esto es importante, que por su naturaleza y en la intención causan la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Entonces, la eutanasia trata de que la persona muera sin dolor. ¿Esto es bueno o es malo? ¿No? Aquí vamos a tratar de empezar a platicarlo, ¿no? Y sería como la primera parte. Pero una cosa importante es que también podemos participar o coparticipar en la eutanasia por omisión. No nada más es la persona y el médico, también van a estar incluidos los familiares, y claro, a veces amigos, consejeros que pueden intervenir. Entonces, es cualquier acción, si podemos nosotros estar promoviendo la eutanasia, una eutanasia insana, ¿sí? Podemos promoverla sin saberlo, por omisión. Si algún médico dice, sabe que ya no tiene remedio y hay que desconectarlo, hay que matarlo, y todos los demás
¿Están de acuerdo? Aunque sepa un católico que no está actuando también por omisión. ¿Sí? Entonces, todos participamos. Perfecto. ¿Doctor Jorge? Yo creo que parte de lo controversial del asunto de la eutanasia también viene ligado al actual la actual prolongación innecesaria de la vida. Antes, como dijo el doctor, la Iglesia está a favor desde la concepción hasta la muerte natural. Natural es donde se encuentra el punto toral, porque ¿qué es lo natural? Si yo con máquinas y con tecnología puedo mantener vivo a alguien más allá de lo que naturalmente hubiera podido vivir, ahí es donde esto se vuelve controversial, y es donde se entra en si es eutanasia o estoy prolongando la vida de una manera innecesaria y aparte artificial, no es manera natural. Entonces entran también temas en donde el paciente decide sobre su propia enfermedad, su propio curso, su propio tratamiento, sobre si requiere o va a recibir nada más un tratamiento paliativo, que es para mitigar los síntomas de lo que esté cursando, o un tratamiento curativo, tratando de acabar con esa enfermedad. Muchas veces se van por estadística, por pronóstico, de acuerdo al tipo de diagnóstico que se tiene, para saber o para que el paciente pueda tomar una decisión un poco más informada de acuerdo al desenlace previsto en tiempo y pues, lo esperado. Perfecto. Yo creo que lo que decía Oscar es muy importante, hay que evitar los extremos. Jorge. Porque decía Jorge, evitar los extremos. Sí. Uno es la eutanasia, es decir, sabe que se acabó y no quiero dolor y ya. Ajá. Ese es un extremo al cual la Iglesia no compite con él. Ni el otro extremo, que tampoco la Iglesia compite con él, con el decir vamos a extender la vida hasta la última gota. Sí, tengo por ejemplo el caso de una señora ya mayor, que la familia se reunió y la sacaron del seguro social y se la llevaron a una clínica particular, porque en el seguro social dijeron, saben que la señora ya está terminando, vamos a tener medidas paliativas. Ahorita a lo mejor platicamos un poquito qué es esto de las medidas paliativas, como de sostén, nada más de sustento ahí, lo más básico, sin limpiar más cosas. Uno de los hijos la sacaron en el medio particular, se endeudaron tremendamente, claro, impresionantemente, y duró como unas 2 o 3 semanas de vida la señora. Finalmente falleció, nunca pudo despertar, pegada a un aparato. El sufrimiento se prolongó tanto para que ese es el otro extremo con el que tampoco compite la Iglesia. ¿Sí? Entonces, lo que decía Jorge es muy importante. No aceptamos eutanasia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos el proceso natural de la vida hasta que se apague la velita y diga se acabó la vida, ¿sí? Sin intervenir antes. Tampoco queremos el otro extremo, es decir, vamos hasta el final. Y aunque nos quedemos en la miseria, vamos al último respiro, pues no es por ahí. Tenemos, la Iglesia nos da tiene una palabra, inconsciencia, saber hasta dónde es el límite, humanamente hablando, a los médicos, ¿verdad? Y a los familiares. Y ahí es donde se puede, ahí es donde se puede entrar incluso en un debate, ¿no? Sobre todo con la familia. O sea, el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que ya no podemos darle más, pero tampoco queremos desprendernos de él. Sí. Y es donde la eutanasia ahí es más que nada, se mueve un tema incluso más complejo y más delicado por el pensamiento visceral realmente de la familia. Sí. Entonces nosotros como católicos no somos viscerales, nosotros le pertenecemos a Cristo. Claro. ¿Y qué es lo que la Iglesia dice? Bueno, pues sobre esos, la Iglesia es mater et magistra, es madre y maestra. Bueno, lo que nos dice, bueno, por ahí vamos a caminar. Si puede empezar el debate, ok, nuestra postura es esta, vamos por la vida, ¿sí? Pero que está sufriendo mucho, o sea, el sufrimiento es parte que el mismo Dios
se negó a sí mismo al entregarnos a Jesucristo y verlo clavado en una cruz. Si él hubiera estado de acuerdo con la eutanasia, tranquilamente, no, a mí no me lo crucifican, ¿saben qué? Lo bajo de la cruz y sálvense como puedan. Es un privilegio, es una solidaridad de Dios que ni él se tomó ese privilegio. Es decir, no, yo no voy a sufrir. Claro que Dios sufrió y sufrió en la carne de su propio hijo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue una muerte muy dura. Muy dolorosa, de las más crueles que había en ese tiempo. ¿Qué nos ibas a compartirla? Sí. Bueno, ya me dieron más material para compartir. No, bueno, respecto a eso, sabemos, bueno, antes de que lo lean, sabemos que incluso a través de una enfermedad, a través del sufrimiento, la persona puede santificarse al ofrecer ese dolor y al ofrecer ese sufrimiento por alguna situación, o ofrecérsela a Dios. Pues un proceso de santificación que al final de cuentas es lo que como católicos buscamos, llegar a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Entonces, y pues ya entrando más en el tema, pues quiero mencionar los numerales del catecismo que hablan específicamente de esto y de lo que me mencionaba el doctor. En el 2277 nos deja clarísimo que cualesquiera que sean los motivos y medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, y eso es moralmente inaceptable. O sea, la Iglesia dice, ok, o sea, eso no es aceptable moralmente, si tú pones fin a la vida. Sin embargo, si seguimos leyendo, más adelante nos explica pues, lo que nos decía el doctor. Dice, por lo tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida que se ha de rechazar y excluir siempre. O sea, si nos sigue diciendo que buscar la muerte de alguien que está enfermo no es la mejor opción, o sea que tienes que esperar a que llegue su momento de manera natural. Sin embargo, en el 2278, en el numeral que sigue, nos menciona eso. Dice, la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Pero, o sea, dice, interrumpir esos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, simplemente aceptas que no puedes impedirla y que no puedes hacer más, pero tampoco la provocas. Dice, las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad, o si no, por los que tienen derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Aquí tenemos que tener muy claro que dice, puede ser legítima, pero en el caso donde tú ya eres consciente que hagas lo que hagas, no lo vas a poder evitar. O sea, lo vas a dejar que suceda, pero porque no lo puedes evitar. Y más adelante nos explica que aunque sea inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. O sea, ok, lo vamos a dejar morir, pero lo vamos a seguir cuidando mientras esté vivo. Claro. Y dice, el uso de analgésicos para aliviar sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana, si la muerte no es pretendida, ni como fin, ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos, que son los que mencionaba el doctor, constituyen una forma privilegiada de caridad desinteresada y por esta razón deben ser alentados. O sea, la postura de la Iglesia es, si tú ves que esa persona se enfermó, pues no le vas a provocar la muerte nada más porque está enferma, vas a buscar la manera de sanarlo. Pero si ya ves que esta persona está en un punto muy avanzado de esa enfermedad, que ya está sufriendo mucho, que ya le queda muy poco tiempo y que cualquier tratamiento que tú le implementes, en vez de darle calidad de vida, se la va a quitar y va a sufrir más, puedes aliviar, como dijo el doctor también, aliviar los síntomas, pero evitando provocar la muerte, siempre y cuando el fin no sea buscar la muerte. Hay que tener mucho cuidado en esa distinción. Una cosa es que permitas que llegue y la otra es que la provoques. Ese es el punto claro. Y de ahí lo que decía, sin olvidar los puntos de cuidado básico, que un paciente, digamos, en un estado terminal,
que sepamos que estamos en ese momento en el que ya no podemos hacer nada, que él mismo por su decisión propia manifiesta que ya no quiere recibir un tratamiento curativo, no significa que por eso mover un extremo, ¿verdad? Ya no le vas a dar agua, no le vas a dar comida, no. Sí, claro. O sea, eso es lo básico y en lo básico se mantiene. Sí, de hecho, acá en el 2299 dice: a los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán de los enfermos, que ellos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Fíjate que también eso a veces es controversial, sobre todo en los hospitales. Y me ha tocado estar con familias que asimilan muy bien ese momento en el cual el médico les dice: estamos en un punto en donde no se va a poder hacer nada. Disfruten a su familiar en su casa los últimos momentos de vida. Claro. Y muchos otros familiares lo toman como es que ya me lo corrieron, no le quisieron hacer nada. En lugar de aprovecharlo, de tenerlo, disfrutarlo en esos últimos momentos que ya saben que va a estar ahí es un lapso menor de tiempo, pero existe la doble visión. Claro. Claro que... muchos familiares, en lugar de verlo como una oportunidad, ¿no?, de disfrutar, de enriquecer ese momento, lo ven como una eutanasia, o sea, como no se le quiso hacer nada. No, y aparte el deseo del paciente, porque por ejemplo la mayoría de las personas que yo he conocido, ninguna quiere morir en un hospital. Entonces dicen: yo me quiero morir en mi casa, en mi cama. De dormir, Claro. en Sí. presencia de todos mis seres. Sí. La vida no le corresponde al ser humano. No puedes tomar la vida por tu cuenta, ni la tuya ni la de otra persona. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, Él es la vida. Y la vida le pertenece nada más a Él. Él da inicio y da fin a la vida, cuando a Él le parezca bien y como le parezca. Desgraciadamente nuestra forma de vivir nos está llevando a muertes a ser muy crueles. Claro. Fumamos mucho, bueno, pues nos puede dar cáncer de pulmón, ¿verdad? O sea, nuestros excesos, si comemos demasiado, pues podemos morir de un infarto al corazón o con derrames cerebrales. Pobrecito, pero ¿por qué Dios no se acordará? O sea, gran parte de nuestra muerte es llevada por la vida que llevamos a lo largo, ¿sí? Por cómo tratamos nuestro cuerpo, es como probablemente vayamos a morir. Y desde ahí entra incluso el amor propio, ¿no? O sea, el tener conciencia de que sí, o sea, la vida te ofrece muchas cosas, la vida te da muchas cosas, sin embargo es tu decisión y tu amor propio el que te ayuda a tomar las mejores decisiones y con base a cuidarte, o sea, a cuidar tu salud. San Agustín tenía una frase que a mí me encanta, dice: dos vidas hay en nosotros, la vida del cuerpo y la vida del alma. La vida del cuerpo es el alma, quien nos mantiene vivos en realidad es el alma, pero la vida del alma es Dios mismo. Entonces, Dios es el creador de la vida, a Él nos debemos y como tal a Él tenemos que ofrecerle nuestra vida, ¿sí? Y también nuestra muerte, que llegue como sea, pero el hecho de empezar a manipular la vida desde el inicio, con el aborto, con la clonación, con todo lo que se está viendo ahora, y de manipular la muerte, de que no, sabes que es que yo no quiero morir. Por ahí hay dos películas, no sé si les tocó ver una, creo que se llama Mar Adentro, es una película española, un poquito ya viejita, donde toca el tema de la eutanasia, y otra reciente que todavía la pueden encontrar en Netflix, seguramente que es Yo antes de ti, ¿no? Yo antes de ti, exactamente, sí, y no la presentan con tanta dulzura que se ay, sí, súper romántico. Sí. Cuando la situación que lo llevó a eso fue su vida disoluta. Era un rico millonario, un chavalo, carita, que todo lo tenía, y en un accidente irresponsablemente se lastima la columna vertebral y no puede, después de llevar una vida irresponsable, dice: no, saben que no quiero sufrir, ¿sí? Esa es la situación actual del ser humano, ¿sí? de que las cosas las queremos a la carta, las queremos fáciles y no queremos batallar. Cuando, como nos decías tú, ¿sí?, el sufrimiento que tengamos en nuestro cuerpo
eso se va a ligar a la pasión de Cristo para nuestra salvación. Claro. Entonces, si vemos el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la misma muerte como un trampolín para llegar a Él, ¿sí? Si el mismo Cristo no se bajó de la cruz, si nuestro Padre Dios no lo bajó de la cruz, ¿por qué nosotros sí queremos bajarnos de la cruz fácilmente? Ese es el tema central, el Dios de la vida que nos da la vida, ¿sí? Para ofrecérsela a Él mismo. Es una donación, la vida es una donación, pero cuando la queremos capturar para nosotros, no funciona la vida, no solamente en la muerte. ¿Sí? La antítesis de Jesucristo es el egoísmo. ¿Sí? Cada vez que queramos agarrar para nosotros, estamos perdiendo. Claro. Cuando queramos liberarnos y entregarnos, que ahí está en la cruz el ejemplo, entonces es cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere, es cuando da fruto. Cuando nosotros entreguemos nuestro sufrimiento a nuestro Señor, el que nos toque, entonces vamos a empezar a ser liberados. Pero al no querer, al rechazar el sufrimiento y querer la comunidad de morir, ¿sí? Entonces estamos perdiendo la oportunidad, no solo con nosotros, sino de ayudarle a nuestros seres queridos con nuestro sufrimiento. Claro. Bueno, ahora, según la Organización Mundial de la Salud, las definiciones existentes sobre la eutanasia no son exactas. Pueden variar de una persona a otra, pero tienen varios elementos en común. La mayoría de los comentaristas restringe su descripción a la eutanasia directa o activa, que se puede definir como el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar, suponiendo que ya el paciente ya no está en las condiciones de poder decidir por sí mismo. Ahí, perdón, ahí la OMS se lava un poquito las manos, ¿sí? Y dice, varía de persona a persona. Tenemos que tener cuidado con esa definición, porque el mensaje que nos está diciendo, tú decides por ti mismo, tú sabes lo que haces, al cabo no hay una definición clara. La Iglesia tiene una definición muy clara en el Evangelio de la Vida que dice: es toda acción u omisión que por su naturaleza y en la intención causan la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Esta es la definición que el Evangelio de la Vida da. La definición que da la OMS es tratar de lavarse las manos un poquito y decir, tú haz lo que tú quieras. Haz tu propia definición. Haz tu propia definición, exactamente. Entonces, nada más tener cuidado con lo que leemos, nada más. Sí. Incluso, adelante. Sí, o sea, respecto a eso, ahí dice que pues puede decidirlo el paciente, puede decidirlo el familiar, pero en el 24 del catecismo lo deja así súper claro, de que la eutanasia voluntaria, cualquiera que sea su forma o motivo, constituye un homicidio. Sabemos que esto atenta a uno de los mandamientos, que es el de no matarás. Entonces, dices, gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. Aquí sabemos que como Iglesia Católica defiende sobre todo y principalmente la dignidad de la persona humana, porque como hijos de Dios somos dignos de. Entonces estamos viendo que, bueno, anteriormente sí veíamos que hay un momento en el que sí no se busca la muerte, pero cuando tú dices yo quiero, ya no quiero nada, ya mátenme, administrenme X medicamento o lo que sea, pues es un homicidio, porque tú conscientemente, aún teniendo la oportunidad de seguir viviendo, estás decidiendo ya irte, en pocas palabras. Ahora vamos a entrar a un tema un poquito incluso delicado dentro de la misma eutanasia, pudiera decirse. ¿Por qué? Porque pues, esta definición resalta la intención del acto médico, es decir, el querer provocar voluntariamente la muerte del otro. Ahora, la eutanasia se puede realizar por acción directa, proporcionando una inyección letal, etcétera, o por acción indirecta, no proporcionando el soporte básico para la supervivencia del mismo, que era lo que estaban mencionando ahorita. En ambos casos la final es la misma, se acaba con la vida del enfermo, del paciente. Pero, no, adelante. Lo que pasa es que, antes de que lo continúes con la idea, en Holanda, en Alemania, los viejitos tienen pavor a enfermarse y salen corriendo. Esto lo escribió un obispo de España, y salen corriendo a España para recibir atención médica, porque saben que muchas personas ya de la tercera, cuarta edad
entran a los hospitales y ya no salen porque les realizan una eutanasia directa sin su consentimiento. Esto está pasando ya en Europa. Aquí a mí me sucedió, una vez estaba yo estudiando la especialidad de pediatría y me tomó un doctor y me llevó a terapia intensiva, ¿sí? Y llega y desconecta al paciente. Dice, esto no lo vas a entender ahorita, después lo vas a entender. Me impactó. Al ratito pues no se sabe que había muerto el niño, ¿verdad? Me quedé yo muy impactado. Decía, bueno, pues hasta la fecha no lo he entendido, ¿verdad? Porque el Dios de la vida no desconecta, ¿sí? Tenemos que tener, médicamente hablando, y ahora sí, yéndome para el lado médico, el punto de la muerte cerebral. Cuando estemos en muerte cerebral, ahí sí se puede desconectar al paciente, que yo no lo hice jamás, ¿verdad? Porque la muerte natural llega unos 2 o 3 días después de la muerte cerebral. Cuando el cerebro se desconecta, ¿sí? Que es el gran orquestador de todo nuestro cuerpo, ¿sí? El que manda todas las señales, incluyendo el corazón. Esto no les va a gustar a los cardiólogos, ¿verdad? Pero el que manda es el cerebro, no el corazón. El neumólogo dirá que los pulmones y el nefrólogo los riñones, pero cuando se desconecta toda la actividad eléctrica del cerebro, en ese momento, con estudios también, ¿verdad? Un electroencefalograma, puede haber angiografías, puede haber otros estudios para ver si hay irrigación cerebral, ¿verdad? Cuando se hacen unas pruebas clínicas, ¿verdad? Ya bien establecidas, cuando el médico dice hay muerte cerebral, ahí ya la vida ya no regresa, ya el paciente está muerto. Y hay que esperar 1, 2, 3, 4 días a que el corazón se apareció, pero ya está con soporte completamente, con soporte mecánico. ¿Sí? Ya no es de manera autónoma, ya no se puede sostener. Yo tengo una duda. Ustedes como médicos, por ejemplo, si tienen un paciente que pues, está enfermo, grave, y les pide a la familia o el mismo médico les pide, no, pues es que no quiero seguir luchando, yo quiero que me practiquen la eutanasia. ¿Ustedes como médicos pueden negarse o están obligados a hacer lo que el paciente quiere? Sí, el médico no está permitido. Lo máximo a lo que se tiene opción ahorita aquí en México es que el paciente decida no acceder al tratamiento. Pero de ahí en más no se puede hacer nada. Por ejemplo, no se le puede administrar un medicamento que acelere su muerte. Aunque él quiera, manifieste su deseo, no se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de un paciente con X cáncer terminal, cáncer terminal, que no quiera tomar el tratamiento porque sabe que va a fallecer o X o Y, es cuando él puede decidir y usted decir, ¿sabes qué? Pues es tu decisión. Por ejemplo, en el caso de un cáncer que nosotros sabemos que su evolución es rapidísima, por ejemplo, un cáncer de páncreas o del tubo digestivo, sí, que son rápidos, no duran a veces ni un año aún con el tratamiento. A veces el paciente dice, pues yo todo no voy a pasar de nada. Y es que realmente tenemos conciencia de que el tratamiento de cáncer es muy fuerte y es muy agresivo. De ahí, por ejemplo, lo que nos dice Jorge, o sea, si el paciente dice, no quiero, está en toda su libertad, ¿sí? De decir no quiero, ¿sí? Pero de que nosotros invertemos algo para que se muera, esa es la eutanasia, el que nosotros intervengamos para que él se muera. Sea más rápido. Si él dice, ¿sabe que esto ya está muy avanzado, no quiero la quimioterapia, si me pueden echar la mano para no tener tanto dolor, y yo creo que eso sí lo pediría cualquier persona en su sano juicio, y si no, bueno, nosotros podemos darle algo para el dolor, ¿sí? Pero intervenir para que esa persona, que hagamos algo para que esa persona muera, eso es la eutanasia. El que no reciba tratamiento porque no quiere, eso no es eutanasia, porque va a morir de todos modos, ¿sí? Con tratamiento o sin tratamiento. Estamos hablando de cáncer terminal, ¿verdad? Sí, y sobre todo hay cáncer que la supervivencia es altísima. Claro. Hay cáncer, no todos los cánceres significan que se van a morir.
Entonces, ahí lo contrario, si nosotros estamos ante una enfermedad agresiva como el cáncer, pero que sabemos que su tasa de supervivencia y las posibilidades de que resulte bien el tratamiento son altísimas, pues es también nuestra responsabilidad informarle al paciente, persuadirlo, por favor acéptalo, porque el que va a tener la última palabra va a ser, ¿verdad? Pero, pues, poniéndole todo sobre la mesa. Claro. Si ustedes como médicos tienen mucho poder en la decisión del paciente. Para bien o para mal. Claro. De hecho, podemos participar mal informando o sesgando la información del paciente. A veces que dicen, no, ya no quiero vender, ya ni era la lucha, ya nada. Ahí estamos sesgando. Y ahorita nosotros estamos hablando de enfermedades que tienen un curso terminal, que es como el cáncer, pero en países como Holanda, Suiza, que ya la eutanasia fue legislada, una persona con depresión puede llegar a solicitar eutanasia, porque ya no quiere seguir deprimido. Y en cierto modo ya no se le considera suicidio, ¿no? Para ellos. En ellos no, porque ya está legislado. Pero pues es un extremo donde claro. dicen, ¿saben que ya apaga la luz? Porque yo tengo depresión y no quiero seguir subiendo la luz. Siento que no es una enfermedad que va a repercutir orgánicamente o sistémicamente, que le va a causar la muerte. No está bien de salud, porque a fin de cuentas es una enfermedad. No compromete. Pero no va a matarlo por sí mismo. La enfermedad. Entonces ahí sería, por ejemplo, jugar nosotros un papel que no nos corresponde. Claro. Porque ahí sí estaríamos tomando la decisión de quién vive y quién muere y no estamos para eso. Incluso aquí en el siguiente texto que habla sobre en cierto modo una palabra un poquito escandalosa que es el suicidio, que es parte pues, de lo que estamos hablando. Dice, la palabra suicidio se deriva del latín sui, que es sí mismo, y caedere, que es matar. Entonces literalmente significa matarse a sí mismo. El suicidio médicamente asistido podría definir como la ayuda que da un médico a un paciente en respuesta a su solicitud, proporcionándole los medios para suicidarse. Y es el paciente quien realiza la acción final que causa la muerte, es lo que estamos comentando ahorita mismo. La voluntad anticipada es un concepto de índole más general que los dos anteriores y se puede entender como el proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en el que no sea capaz por sí mismo de tomar las decisiones. La voluntad anticipada. En Estados Unidos había un doctor que se llamó el doctor Muerte, de hecho. Él le mandaban a hablar a los pacientes que se decían, es que ya me quiero morir, ya tengo, pues siempre ponemos el cáncer, el pobre cáncer de cuchillito de palo. Vamos a decir, ya es cáncer terminal. Y él llegaba en una ambulancia ya equipada, ¿verdad? Le conectaba un suero. El suero puede tener cualquier solución, le llamamos nosotros glucosado fisiológica, que es con azúcar y con sal. Eso es algo bueno, pero en otra llave entraba un veneno, ¿sí? Y estaba cerrada la llave. Él le explicaba, mira, la decisión es tuya. Tú lo vas a abrir. ¿Sí? Y él se salía de la ambulancia y el paciente, si se quería morir, abría la llave donde entraba el veneno y lo mataba. Eso es participar en la eutanasia, aunque no abra uno con la mano la llave al paciente para que se muera. Él está proporcionando medios para que, de hecho, llegó a la cárcel varias veces. Y a eso se le considera el suicidio asistido, ¿verdad? Sí. Y la justificación de este médico era yo nunca los maté. Ellos se mataron. Ellos solitos fueron los que tomaron la decisión, porque de hecho ellos fueron los que tuvieron la acción de abrir el paso del medicamento. Eso es una forma de suicidio asistido. Caray. No te vayas tan lejos. En México existen médicos que están a favor del aborto que asesoran de manera, pues desde sus casas, desde sus consultorios, sin tener al paciente frente de ellos, cómo pueden generar un aborto en casa que al final de cuentas pues muchas veces termina en un desenlace fatal, no nada más para el producto, sino también para la madre. Entonces eso pues sucede hasta de forma involuntaria aquí también y actualmente. Y es en contra, o sea, la profesión médica, seas católico o no seas católico, estudiaste para defender la vida. ¿Sí? El médico
desde la antigüedad, el juramento hipocrático que viene más o menos en el año 500 antes de Cristo. Él desde entonces es algo que se toma como parte de nuestra vida. Es decir, voy a defender la vida, ¿sí? Yo no voy a dar ningún abortivo, y aunque me lo pidieran, ¿sí? No voy a dar ningún veneno, es proteger la vida. A mí no me cabe en la cabeza cómo un médico puede estar pensando en que se acabe la muerte, que acabe con muerte una vida y estar inmiscuido en ello, ¿sí? No me cabe cómo puedes justificar el que se mate a un niño en el vientre como el que se mate a una persona en una cama, ¿sí? El médico es como que un arquitecto quisiera construir una casa para que se cayera, ¿sí? Un abogado estuviera defendiendo a alguien para que lo metan a la cárcel, es algo contradictorio. Un médico no puede estar ejerciendo una medicina para que se muera. ¿Sí? Y te digo, no estoy hablando ahorita desde el punto de vista religioso. Cualquier médico debe defender la vida con su propia vida. Y hablando del suicidio asistido, existen otros afectados, no solamente la parte médica, por ejemplo, existe el suicidio asistido por policías. No sé si lo leyeron o lo investigaron. El cuerpo de policías tiene que estar muy al pendiente porque hay muchas personas que se quieren suicidar y no toman o no tienen el valor de hacerlo por todo lo que implica, ¿verdad? Muchas veces provocan situaciones en las que atentan o quieren hacer pensar que están atentando la vida contra los policías y los policías en el momento, en la reacción de protegerse, terminan acabando con la vida de la persona, siendo que él nunca tuvo la intención de dañar a la policía, sino que alguien más termine la vida por mí. Esos son otros. Y hay varias formas de suicidio asistido. Por decir esos dos nada más. Bueno, y como mencionaban ustedes, en México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. De acuerdo a lo estipulado de la Ley General de Salud en su artículo 161, dice: queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. Sin embargo, existe consenso que es necesario debatir el tema. En el contexto actual se ha incrementado en numerosa cantidad las personas con padecimientos en fase terminal y, por otro lado, porque existe una mayor exigencia de respeto a los derechos humanos, al derecho a la salud, a los principios de libertad y la autonomía de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pacientes se defienden en que es su derecho si quieren acabar con su vida o no. Más adelante, en el 166, empieza más o menos en el 4 bis de la Ley General de Salud, empieza a hablar sobre las voluntades anticipadas, más que la eutanasia. Y ahí es donde nosotros estábamos hablando que el paciente, toda persona mayor de edad, en su uso de sus facultades mentales, tiene derecho de decidir rechazar o aceptar los tratamientos que pudieran prolongar su vida. Viene en el artículo y ahí estipula también en otro, no recuerdo si en el 8 o en el 10, que los familiares, en el caso de que el paciente no se encuentre en posibilidad de expresarlo, son los que tienen la facultad de poder decidir el no seguir prolongando necesariamente la vida. Sí. Que eso está súper, pues es lo que más cae en debate, ¿verdad? ¿Dónde es no prolongar la vida y dónde es eutanasia? ¿Dónde entra el encarnizamiento terapéutico y dónde entra el morir natural? Ponerlo a veces en la práctica, no en las letras, estando ahí, a veces donde dicen, bueno, si me espero 2 días y tal vez evolucione de otra forma, o ya llevo esperando tanto tiempo y me sé que cada vez está peor la falla orgánica. Entonces, ya en práctica, la verdad es un tema que te deja pensando, porque cuando estás expuesto ya a eso, es algo que se te lleva y que se te lo llevas a la casa y dura y te queda en la conciencia, sí. Claro. Sí. Yo para llegar a ese punto, mi pensar es la muerte cerebral. ¿Sí? Cuando el paciente está en muerte cerebral,
¿sí? Si hay falla orgánica, seguimos adelante. Si están fallando los riñones, si está fallando el hígado, está fallando el corazón, está fallando el cerebro, seguimos adelante. Hay muerte cerebral. En ese momento yo personalmente digo hasta aquí, digamos, porque sí es muy difícil el estar jugando a Dios, ¿verdad? A decir suicidios, tú no vives, hay muerte cerebral, ya no hay nada que platicar, ¿sí? Ya está científicamente comprobado, hay muerte cerebral, la persona no regresa. ¿Sí? Hay personas que han estado en estados vegetativos, pero no hay muerte cerebral, y han estado durante años, y pum, de repente, casos extraordinarios, una vez en Italia sucedió, despertó la persona y volvió a la vida, ¿sí? Pero el estado vegetativo, el estado de coma, no es muerte cerebral, ¿sí? Y ese sería mi límite, mi frontera, decir, ¿está en muerte cerebral? Sí, ok. Hasta aquí platicamos con los familiares, ¿saben qué? Ya se apagó la velita, vamos a esperar a que el corazón deje de funcionar, va a seguir con su soporte vital hasta aquí. No hay muerte cerebral, todavía hay ondas encefalográficas presentes en alguna área, no tiene que estar en todo, ¿sí? La región, no sé, voy a hablar con términos médicos, tenemos la región frontal, parietal, occipital, temporal. Hay actividad eléctrica cerebral, nadie toca al paciente. Y en caso, por decir, de un paciente que esté en coma porque ha habido casos que duran años incluso en coma, ¿no? ¿En qué resolución llegan en ese momento o qué se puede hacer en ese momento? Fíjate, lo que no apoya mucho ahí es Hollywood. Normalmente las historias de películas donde nunca pierdas la fe, es lo que se debe perder, pero algún día va a despertar y va a despertar como si nunca hubiera pasado. El estado de coma, como dice el doctor, no es un estado de muerte, ¿verdad? Es un estado donde el cerebro no está teniendo una buena comunicación con la demás parte del cuerpo, para ponerlo en términos sencillos, pero el cerebro sigue funcionando. Entonces, hay diversos tipos de estados y de acuerdo a qué lo ocasionó, ¿verdad? ¿Qué fue el factor? Entonces, ahí sí es esperar y no puedes decir el soporte básico, era lo que hablamos ahorita. Yo sé que están en un estado como, pero ahorita no tienen autonomía respiratoria, o sea, no puede respirar por sí mismo, o si le quito el ventilador se va a morir. Claro. Vamos a mantenerlo conectado, estoy totalmente de acuerdo, porque eso es un tema totalmente distinto. Sí, o sea, y desconectarlo sería un homicidio. Sí, pocas palabras. Sí. Sí, y la muerte cerebral, que es nuestra. Yo ejerzo la neurología pediátrica, entonces a mí me mandaron a hablar cada lunes y martes para detectar muerte cerebral. Entonces, para bien o para mal, que para bien de la vida que soy yo, al paciente nadie lo tocaba si yo no decía no una palabra. No está muerte cerebral y seguimos adelante. ¿Sí? Y seguimos adelante. Ya entraba muerte cerebral después les digo, es un diagnóstico muy detallado, muy difícil. ¿Sí? Entonces, hay muerte cerebral. Entonces, con la conciencia tranquila, yo puedo decir, ya está muerto. ¿Sí? Y aún así no me atrevía ni a desconectar ni a dar algún medicamento hasta que naturalmente se apagara la flota. Es que para ustedes debe ser lo más difícil, ¿no? Declarar la muerte de algún paciente. Es como... Que se complica, por ejemplo, con pacientes que tienen marcapasos. Pues ahí nunca se va a apagar. ¿Sí? Porque tiene un aparato que le hace que el corazón funcione. Y si tiene y aparte está con el respirador, pues va a poder, aunque esté con muerte cerebral, el corazón va a seguir latiendo gracias al marcapasos. Pero pues ahí está dependiendo de la marcapasos. Y la primera el punto es la muerte cerebral. Sí. Médicamente. Caray. Y bueno, pues aquí menciona un punto importante, que cuáles son los principios éticos involucrados en todo esto que tiene que ver la eutanasia.
Ahora, el principio ético fundamental que está involucrado en este debate es el denominado principio de autonomía, que simple y llanamente consiste en el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propio cuerpo, incluida la decisión de cómo y cuándo morir. Este derecho tiene su origen conceptual a la filosofía kantiana y está fundamentado en las manifestaciones de libertad incluidas en la Declaración de los Derechos Humanos adoptada de la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Ahorita eso, haz de cuenta, no tiene absolutamente ninguna validez en México. Sí, de ¿Por hecho. qué? Porque aquí es ilegal. Y luego no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Claro. Entonces, porque una cosa es que yo pueda decir sobre mí, sobre mi salud, otra pues que pueda terminar con mi vida. Ningún derecho humano puede estar por encima de la ley. Y la ley y los derechos humanos tienen que correlacionarse, claro, ¿verdad? Sí. Yo tengo derecho a la vida, ok, tienes derecho a la vida y la ley lo soporta. Entonces hay que proteger al recién concebido, ¿sí? Desde el momento de la concepción hay que irlo protegiendo, ¿sí? Si empiezan a salir derechos, es que mi cuerpo, eso no es ningún derecho. ¿Por qué? Porque estás por encima de la ley. Claro. Sí, veíamos que los derechos surgen a partir de la dignidad humana. Claro, Entonces, claro. todo derecho debe defender la dignidad humana, y como nos enseña el catecismo, pues la muerte, la eutanasia va en contra de la Así es, dignidad humana. es. Entonces, no se puede considerar realmente un derecho, sino más bien sería un capricho del Es ser un humano capricho. de, ay, ya me quiero morir, o... Así es. Y los caprichos muchas veces llegan a ser leyes. Sí, lo estamos Sí. viendo Es mucho lo en la mismo que nos actualidad, habían comentado. lamentablemente. Que eso es muy diferente a un real derecho humano. ¿Sí? El derecho humano y la ley van tomados, son los mejores amigos, no se pueden contraponer. Pero si metemos un capricho humano, bueno, pues se puede ir en contra de los derechos humanos, de atropella a todo mundo un capricho humano. Sin embargo, el derecho de autonomía se encuentra en contradicción con un punto importante, con la visión paternalista de la medicina tradicional, que era lo que comentábamos ahorita. Pues se pueden establecer caprichos con base con derechos y demás. Sin embargo, una cosa es lo que es verdaderamente moral, lo que es verdaderamente ético. Supongo que ustedes, no sé si pudieran resumirnos un poquito lo que dice el juramento hipocrático, que sobre todo defiende lo que es la vida. Si recuerden más o menos. A ciencia cierta es que vas a hacer todo para prolongar y para cuidar la salud, que nunca vas a administrar ninguna sustancia, de hecho, así viene, ningún veneno, nada que cause daño a la salud. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene un doctor que viola el juramento hipocrático? ¿Hay algo así que esté regulado como para eso? No, es un juramento moral. Así es. Tú como médico puedes dedicarte a ser abortista tranquilamente. Puedes dedicarte a meter sustancias y que mueran. En Holanda está legislado completamente y se hace libremente. ¿Sí? No, el juramento hipocrático es la esencia, es como el alma del médico. Pero si tú quieres manchar tu alma, lo puedes hacer. No pasa absolutamente nada. Okay. Y pues aunado a esto que estamos comentando del juramento que hace cada médico, pues la visión religiosa también ha sido un elemento fundamental en todo este debate. ¿Por qué? Porque ya que parte del supuesto que la voluntad de Dios es la única que crea, otorga, da vida, pues exactamente lo mismo que estamos comentando ahorita. En esta posición de la religión en correlación a la eutanasia ha quedado claramente manifestado por un escritor, Wolfgang Huber, no sé si lo ubican, es de una iglesia evangélica, que expresó que el ser humano no puede disponer arbitrariamente de la vida, ni al comienzo ni al final. La vida es un don divino, por ello nos negamos a la eutanasia. Y aquí nos damos cuenta que no nada más los católicos defendemos la vida. Sí, hay muchas personas, incluso ateas, agnósticas, que no creen en un Dios, que están en contra de lo que atenta a la vida. O sea, no es... Pues sí, nosotros ahorita estamos hablando como católicos, pero también hay que ser conscientes de que no somos los únicos. Pues bueno, qué tema tan extenso y complicado, ¿no? Yo cerraría con lo que dijo Juan Pablo II, que les comentaba un poquito. Decía, Cristo crucificado es una prueba de solidaridad, me encanta esa palabra, de solidaridad de Dios con el hombre que sufre.
Cristo crucificado. Es esa prueba que nos da nuestro Padre Dios, de que se solidariza con el dolor, con el sufrimiento. Él conoce nuestra enfermedad, Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestros sentimientos, conoce cuándo nos levantamos y cuándo nos acostamos. Él sabe y se preocupa por nosotros. Él, que nos ama, entregó a su Hijo y dijo, no estás solo en la enfermedad. Tienes cáncer, no estás solo. ¿Sí? Mi Hijo, que fue crucificado, Dios conoce el dolor porque lo vivió en carne y cuerpo. Y lo más bonito es que no renunció a Él, porque por medio de ese dolor le trajo la salvación al mundo. Por medio de nuestro dolor, como recién lo decías, puedes santificarte, y no solo eso, puedes santificar a otras personas. Exacto. Bueno, doctor Luis, usted nos comentaba que estaba en una asociación, o no sé cómo llamarlo, de médicos, movimiento de médicos pro vida, no sé si pudiera contarnos. Sí, esto es para gloria de Dios me tocó fundarlo. Yo soy el fundador. Hace como, no sé, 10, 13 años intenté formar un grupo de médicos católicos, pero no funcionó, se dividió el movimiento. Bueno, aquí lo vamos a cambiar un poquito. Y ahorita pues somos aproximadamente 100 personas. No crean que es la otra maravilla. Muchos no trabajan, muchos no les interesa, nada más ahí están en el chat, como lamentablemente a la hora de trabajar muchos no lo hacen, ¿sí? Pero a la hora de estar chismeando y ahí todo el mundo opina del COVID y a la hora de trabajar son pocos los que quieren orientar a la gente. Es un movimiento, ¿sí?, de médicos, pero no solamente tratamos de meter a psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos, al área de la salud, para empezar a orientar. Ahorita específicamente estamos tratando de abarcar el tema del aborto, ¿sí?, de informarle a la gente, de tratar de ayudar. Ya nos estamos metiendo con otras asociaciones, si necesitan ayuda psicológica, si necesita una mujer embarazada, orientación, atención, entonces podemos también hacer como un nexo, como una unión para que la embarazada vaya. Tenemos conexiones son, no sé, unas 15, 20 asociaciones. Ahorita me acuerdo de VIPAC, por ejemplo. Tenemos, es eso, tratar de defender la vida desde la concepción hasta la muerte. Claro. Sí, es básicamente, mañana vamos a mandar un video sobre pues, lo que hemos captado, lo mejor del COVID, lo que nos han mentido, lo que nos han manipulado, lo que nos han asustado, para tratar de que nuestros pacientes pues tengan una opción más concreta, ¿sí? Porque nos llevan al miedo, nos meten en una casilla para no podernos mover, ¿sí? Y el miedo paraliza. Pues igual no sé si guste dejar su número de teléfono para que incluso pues personas así que necesiten apoyo de ustedes o médicos que puedan llegar a escuchar este canal puedan comunicarse con ustedes y pues empezar a trabajar en conjunto. Claro que sí. Ahorita me acaban de avisar ahorita en la mañana. Me habló un compañero que está en Médicos por la Vida, para que se contactaron de México, ¿sí? Porque quieren formar, que formemos parte de un movimiento nacional, ¿sí? Perfecto. Chihuahua fue el primer movimiento de Médicos por la Vida, después se empezó a saltar Monterrey, Oaxaca, y ya hay varias. Entonces, nos vamos a unir a otras asociaciones para tratar de apoyar a nuestro México. El apoyar a la vida no es nada más al aborto, no es hablar de eutanasia, es hablar de, ¿cómo se puede decir?, de los niños que están en la calle, de la injusticia social. Es una vida, ¿sí?, que a veces
tapamos o cerramos los ojos para no verlos. Entonces queremos llegar, el hecho de que a México lo estén metiendo en un sistema para asfixiarlo, ahí también tienen que entrar los médicos por la vida, y tienen que entrar ustedes, y la pastoral juvenil, tiene que entrar todo el mundo, porque la vida de México está lastimándose. Entonces tenemos, ¿sí? Si este gobierno, y lo voy a decir abiertamente, no tengo ningún recuerdo, si este gobierno sigue, el aborto se va a instalar, y claro que le interesa a médicos por la vida, y si no le interesa al joven de secundaria el aborto, si al joven de católico que está tratando de santificarse no le interesa el tema de la homosexualidad, no le interesa, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? No estoy condenando, no estoy condenando el tema, ¿sí? Dios ama al pecador, aborrece el pecado, que es diferente, para que no vayan a pensar que homofóbico, no, la iglesia es ese lugar de los pecadores, claro, donde todos podemos asistir, y nuestra madre nos recoge, nuestra madre de la iglesia. Pero el pecado, ese sí debe ser condenado. Si nosotros no condenamos a las mujeres que abortan, condenamos al aborto en sí. La acción. A la acción, exactamente. ¿Sí? Entonces, eso intenta ser Médicos por la Vida. Queremos traer un congreso que hable sobre la vida, no sé, en 1, 2, 3 años, porque la cosa va muy lenta, tenemos que sacar fondos, traer tenistas, ¿verdad? Y armar toda la estructura. Entonces queremos ayudar a nuestra sociedad de Chicago con nuestro evento. Pues igual, de cualquier modo, pues la pastoral juvenil está a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que aquí estamos a la orden. Igual, pues aprovechar estos medios incluso para darse a conocer. ¿Tendrán alguna página para verlos? Se las paso después porque nos la hackearon. ¿Qué la? Bueno, por eso voy a hacer el video para mañana, porque pues sí, a lo bueno hay que tirarle con todo. Sí, cuando la tenga, nos la pasa para nosotros empezamos a promocionarlos. Qué importante que ustedes como médicos tengan esa iniciativa y que promuevan todo esto, porque sabemos que históricamente siempre se ha dicho que la fe está peleada con la ciencia y la razón. Entonces ustedes como médicos siento que tienen cierta autoridad más allá, y el hecho y son una muestra efectiva y así, prueba viva de que no, que ni la fe ni la ciencia están peleadas, al contrario, se van de la mano y deben de trabajar en pro de la dignidad humana. Es muy importante. Al final de cuentas todos somos parte de la misma iglesia, y es nuestro deber evangelizar, llevar la palabra y dar a conocer estos temas que son complicados y que muchos jóvenes y muchos incluso adultos, todo el mundo debe de conocerlos, incluso debe de dar apertura, aunque no lo quieran aceptar o demás, pero dar apertura a conocer el tema. Ya llámese homosexualidad, llámese aborto, que son los temas que hemos tratado en estos capítulos, y pues ahora que fue la eutanasia. Exacto. ¿Algo, doctor Jorge, que quieras compartir? No, me quedo con lo que se trató nada más. Muy bien. Pues, ¿algo tú, Lau? Pues de antemano, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio número 3 de este podcast que apenas va comenzando. Gracias por compartir su conocimiento realmente. Gracias a ustedes por sintonizarnos, por haber visto, si están en YouTube o en Facebook, o por haber escuchado este podcast en Spotify. Pues ahí vamos poco a poquito, ¿verdad? Vamos dándole forma a este programa. Esperemos que sea para su provecho y que sea incluso para que ustedes puedan aprender un poquito más, así como nosotros aprendimos el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estamos a la orden, cualquier cosa, y pues nos despedimos el día de hoy. Bye. Díganle sí a la vida, y la vida les va a decir que sí. Así es.